El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ha confirmado lo que muchos sospechaban: se ha producido un fraude masivo en las más recientes elecciones de Venezuela. Pero eso no es todo. El TSJ ha ordenado de inmediato el arresto de Nicolás Maduro, señalado como el principal responsable de esta trama de corrupción electoral. Si apoyas la libertad del pueblo venezolano, suscríbete a nuestro canal, comenta Venezuela Libre y dale like. Activa la campanita de notificaciones para no perderte las últimas noticias sobre la política en Venezuela. Lo que está ocurriendo en este momento podría ser el fin definitivo del régimen chavista. No olvides suscribirte y darle like al vídeo para mantenerte informado sobre los próximos eventos. La noticia cayó como una bomba en las primeras horas de la mañana cuando el TSJ emitió un comunicado oficial confirmando el fraude electoral que había mantenido a Maduro en el poder. Según las investigaciones, el fraude fue orquestado desde las más altas esferas del gobierno, en complicidad con el Consejo Nacional Electoral, CNE. Las pruebas reveladas son impactantes: miles de votos manipulados, actas falsificadas y una red de corrupción que involucró a altos funcionarios del régimen. En un movimiento sin precedentes, el TSJ no solo confirmó el fraude, sino que emitió una orden de arresto inmediata contra Maduro. Según el dictamen, el presidente de facto deberá ser capturado y juzgado por traición, corrupción y fraude electoral. La reacción en el país ha sido inmediata. Miles de personas salieron a las calles de Caracas y otras ciudades para celebrar lo que consideran el comienzo del fin del chavismo. María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición, no tardó en reaccionar. En una conferencia de prensa, declaró: «Hoy es un día histórico para Venezuela. Finalmente, la justicia está alcanzando a quienes destruyeron nuestro país. Maduro será arrestado, y con él caerá todo el sistema corrupto que lo sostuvo en el poder. Este es el primer paso hacia la recuperación de nuestra democracia». Sus palabras resonaron profundamente en un país que ha sufrido durante años las consecuencias de un régimen autoritario y corrupto. Mientras tanto, el caos reina en los pasillos del gobierno. Varios ministros y altos funcionarios chavistas han intentado huir del país, temiendo que el arresto de Maduro sea el primer paso de una purga más amplia. Se reportan vuelos privados intentando salir de Venezuela, y fuentes internas aseguran que algunos de los aliados más cercanos de Maduro están negociando su rendición. Diosdado Cabello, uno de los pilares del chavismo, ha guardado silencio, lo que ha desatado rumores sobre su posible implicación en el fraude electoral. Las fuerzas de seguridad ya han sido desplegadas para asegurar el arresto de Maduro, aunque su paradero sigue siendo desconocido. Algunas fuentes sugieren que podría estar refugiado en una base militar, mientras otras indican que podría haber intentado huir del país. Lo único claro es que el TSJ ha dado una orden tajante: Maduro debe ser capturado y llevado ante la justicia. En las calles, el ambiente es de celebración, pero también de tensión. Aunque muchos están emocionados por la noticia del arresto inminente de Maduro, existe el temor de que sectores del chavismo intenten resistir. Los colectivos, grupos armados leales al régimen, han sido vistos movilizándose en algunas zonas de Caracas, lo que ha generado preocupación entre la población. Sin embargo, el gobierno de transición, liderado por la Asamblea Nacional, ha prometido que la ley y el orden prevalecerán y que no permitirán que estos grupos violentos frenen este momento histórico. El impacto internacional no se ha hecho esperar. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han emitido comunicados apoyando la decisión del TSJ y llamando a que se respete el debido proceso. El arresto de Nicolás Maduro es una señal clara de que el pueblo venezolano está recuperando su voz y su democracia, declaró un portavoz del Departamento de Estado de EU. Estamos listos para apoyar a Venezuela en su transición hacia un gobierno legítimo y transparente. La ONU también ha anunciado que enviará observadores para garantizar que el arresto y el proceso judicial de Maduro se realicen de manera justa y conforme a las normas internacionales. Las redes sociales han estallado con la noticia del fraude y la orden de arresto de Maduro. El hashtag #MaduroCae ha sido tendencia mundial, y venezolanos dentro y fuera del país comparten su alegría y esperanza de que este sea el fin de una era de opresión. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, estamos viendo el inicio del fin de este régimen, comentó un usuario en Twitter. El TSJ ha prometido que este es solo el primer paso de una serie de acciones legales contra todos los involucrados en el fraude electoral. Altos funcionarios del CNE también están siendo investigados, y se espera que en los próximos días se emitan más órdenes de arresto. El sistema electoral de Venezuela ha estado secuestrado por la corrupción durante demasiado tiempo, dijo un portavoz del TSJ, pero ahora estamos tomando medidas para devolverle al pueblo venezolano el derecho a elegir su futuro. En paralelo, la Asamblea Nacional ha comenzado a organizar un gobierno de transición,
encargado de supervisar nuevas elecciones libres y transparentes. María Corina Machado ha sido una de las principales figuras en este proceso, y muchos la ven como la líder natural de la Venezuela postchavista. Sin embargo, ella ha insistido en que el objetivo es devolverle el poder al pueblo, y que serán los venezolanos quienes elijan a sus próximos líderes. Las elecciones justas parecen más cercanas que nunca, con el arresto de Nicolás Maduro inminente y un país entero en vilo, esperando los próximos movimientos de las fuerzas de seguridad. El régimen chavista se desmorona rápidamente, mientras sus líderes buscan desesperadamente una salida. Pero esta vez, parece que no habrá escapatoria. La justicia ha llegado a Venezuela, y el mundo entero observa atentamente cómo se desarrolla este capítulo histórico en la lucha por la libertad y la democracia. La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico tras la orden de arresto de Nicolás Maduro. Mientras su paradero sigue siendo un misterio, las fuerzas leales al régimen se dividen entre aquellos que intentan protegerlo y quienes buscan salvarse a sí mismos. Entre los altos mandos militares, algunos generales han comenzado a negociar su rendición, mientras que otros, conocidos por su lealtad incondicional, han ordenado a sus tropas prepararse para resistir cualquier intento de captura. La incertidumbre se extiende por todo el país, y las preguntas sobre el futuro inmediato de Venezuela no cesan. María Corina Machado ha pedido calma a la población, asegurando que las instituciones están funcionando para garantizar una transición pacífica. Este es el momento de la justicia, pero también de la unidad y la reconciliación, afirmó en un mensaje transmitido en vivo. No permitamos que la violencia empañe este avance histórico. El pueblo ha hablado, y la justicia finalmente ha respondido. Sin embargo, muchos temen que las facciones más radicales del chavismo intenten sembrar el caos antes de rendirse por completo. En las calles de Caracas, aunque las celebraciones continúan, la tensión no ha desaparecido. Las fuerzas de seguridad han establecido puntos de control en las principales avenidas de la capital para prevenir disturbios. No obstante, en barrios históricamente controlados por los colectivos chavistas, se han reportado incidentes violentos. Grupos armados leales a Maduro han lanzado amenazas de represalias, mientras que las fuerzas del nuevo gobierno intentan acceder a sus territorios. Estas tensiones han generado temor entre los habitantes, quienes temen que el colapso del régimen chavista desate una oleada de violencia. La comunidad internacional ha intensificado su apoyo al proceso de transición en Venezuela. Organismos como la OEA y la ONU han ofrecido enviar observadores para garantizar que se respeten los derechos humanos durante los arrestos de los funcionarios implicados en el fraude electoral. Este es un momento delicado para Venezuela, y la comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en su camino hacia la recuperación democrática, declaró un representante de la ONU. Mientras tanto, varios países han comenzado a prepararse para un posible éxodo de chavistas que intenten huir del país tras la caída del régimen. En las primeras horas tras la orden de arresto, se ha confirmado que varios altos funcionarios del gobierno de Maduro han sido capturados en operativos simultáneos en distintas partes del país. Entre ellos, Jorge Rodríguez, uno de los principales aliados de Maduro, fue detenido mientras intentaba huir en un vuelo privado hacia Cuba. La captura de Rodríguez ha sido vista como un golpe devastador para el círculo cercano de Maduro, ya que él era uno de los principales arquitectos de la estrategia política del chavismo en los últimos años. Con el avance de la operación para capturar a los responsables del fraude, la atención se centra cada vez más en los miembros del Consejo Nacional Electoral, CNE. Los jueces del TSJ han dejado claro que el CNE fue cómplice directo de la manipulación de las elecciones, y varios de sus altos funcionarios ya están siendo procesados por sus crímenes. Según fuentes cercanas a la investigación, se espera que en las próximas horas se emitan órdenes de arresto para el presidente del CNE y otros responsables de alterar los resultados electorales. No permitiremos que estos criminales escapen de la justicia, afirmó uno de los jueces del TSJ. Mientras tanto, las divisiones dentro del círculo de poder chavista son cada vez más evidentes. Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, ha guardado un silencio absoluto desde que se conoció la orden de arresto de Maduro. Algunos rumores sugieren que Cabello está intentando negociar con la oposición para salvar su propia posición. La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico tras la orden de arresto contra Nicolás Maduro, lo que ha desencadenado un terremoto político en el país. La incertidumbre sobre el paradero de Maduro ha generado una oleada de especulaciones. Algunos informes indican que podría estar escondido en bases militares, protegido por milicias leales, mientras que otras fuentes aseguran que está en constante movimiento para evitar ser capturado. Al mismo tiempo, existen rumores de que el exmandatario estaría negociando su entrega a cambio de garantías de seguridad para su familia, aunque el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ha sido contundente al rechazar cualquier posibilidad de negociación.
Maduro deberá enfrentar la justicia como cualquier otro criminal, tal y como ha afirmado uno de los jueces a cargo del proceso judicial. No podemos permitir que se salga con la suya después de todo lo que le ha hecho a este país. Mientras tanto, el ejército venezolano, uno de los pilares más importantes del régimen chavista, está en el centro de la atención. Aunque muchas de las Fuerzas Armadas han expresado su apoyo al nuevo gobierno de transición, algunos sectores dentro del ejército siguen leales a Maduro, lo que ha provocado enfrentamientos en varias bases militares. Estos conflictos internos reflejan una creciente división en las filas castrenses, con algunos soldados alineados con la transición y otros aún obedeciendo a los generales chavistas. No obstante, la mayoría de los analistas coinciden en que el ejército está demasiado fragmentado para organizar una resistencia efectiva. En el frente civil, el impacto de la noticia del fraude masivo en las elecciones y la orden de arresto contra Maduro ha sacudido los cimientos del chavismo. Durante años, millones de venezolanos siguieron al régimen, creyendo la narrativa oficial que presentaba a Maduro como el defensor de la revolución bolivariana. Sin embargo, las revelaciones sobre la manipulación electoral y la corrupción masiva han generado dudas incluso entre los más fervientes seguidores del chavismo. Nos mintieron durante años, expresó un exseguidor del chavismo, quien confesó que ahora ve con claridad cómo el régimen utilizó una gran mentira para mantenerse en el poder mientras el país se desmoronaba. En las redes sociales, el apoyo a la orden de arresto de Maduro ha sido abrumador. Millones de venezolanos están compartiendo sus opiniones y experiencias personales sobre cómo el régimen chavista afectó sus vidas. Un usuario de Twitter resumió el sentimiento generalizado: perdimos nuestra libertad, perdimos nuestro país, pero no perdimos la esperanza. Desde que se conoció la noticia, el hashtag #Justicia para Venezuela ha sido tendencia mundial, y muchos venezolanos en el exilio han expresado su deseo de regresar al país para ayudar en la reconstrucción de una nueva Venezuela. El arresto de Maduro marcaría un antes y un después en la historia del país. Como afirmó un profesor de ciencias políticas, el chavismo ha controlado Venezuela durante más de 2 décadas. La caída de Maduro no solo representa el fin de una era, sino también una oportunidad única para que el país recupere su democracia y reconstruya sus instituciones. Sin embargo, los expertos advierten que el proceso de transición será largo y complicado, y que la recuperación económica podría tardar varios años en materializarse. Uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno es lidiar con la profunda crisis económica que afecta al país. La hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la escasez de alimentos y medicinas han dejado a Venezuela en una situación crítica. Aunque la comunidad internacional ha prometido ayuda humanitaria y apoyo financiero, los economistas insisten en que se necesitarán reformas estructurales para sacar al país del abismo en el que se encuentra. Venezuela necesita un cambio radical en su modelo económico, comentó un experto en economía. De lo contrario, cualquier intento de recuperación será solo temporal. Mientras la operación para capturar a Maduro sigue su curso, los venezolanos observan con atención cada paso del proceso. En las principales ciudades del país, pantallas gigantes instaladas en plazas y avenidas transmiten en vivo las últimas noticias sobre la búsqueda de Maduro. En Caracas, miles de personas se han reunido frente al Palacio de Justicia, donde el TSJ está liderando la investigación. Queremos verlo tras las rejas, comentó un manifestante. Es lo mínimo que merece después de todo el daño que le hizo a este país. La comunidad internacional también sigue de cerca el desenlace de esta crisis. Varios gobiernos han ofrecido asilo a los venezolanos que deseen huir del país, pero han dejado claro que no protegerán a los miembros del régimen chavista. No habrá refugio para los criminales de Maduro, afirmó un portavoz del gobierno colombiano. Los que sean responsables de crímenes contra la humanidad deberán enfrentar la justicia, ya sea en Venezuela o en tribunales internacionales. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, están documentando cada paso de la operación para asegurar que no se cometan abusos durante los arrestos. Es importante que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y respetando el Estado de Derecho, afirmó un representante de la organización. El pueblo venezolano ha sufrido mucho bajo el régimen de Maduro, pero es esencial que la justicia se haga de forma correcta para evitar una espiral de violencia y venganza. Mientras tanto, en el extranjero, la diáspora venezolana sigue jugando un papel fundamental en el proceso de transición. Millones de venezolanos que huyeron del país durante los años de crisis han organizado manifestaciones en apoyo a la orden de arresto de Maduro y han pedido que se acelere la transición hacia la democracia. Hemos estado esperando este momento durante años, comentó un manifestante en Miami. Maduro debe pagar por todo el daño que le hizo a Venezuela, y nosotros, los que estamos fuera, también tenemos un papel que jugar en la reconstrucción de nuestro país.
A medida que las fuerzas de seguridad intensifican su búsqueda de Maduro, algunos informes sugieren que el líder chavista podría estar intentando negociar un exilio seguro en un país extranjero, posiblemente Cuba o Rusia. Sin embargo, los gobiernos de estos países no han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Las autoridades venezolanas han dejado claro que no permitirán que Maduro escape de la justicia. Maduro debe responder ante el pueblo venezolano por sus crímenes. No habrá ninguna negociación, afirmó un portavoz del gobierno de transición. Mientras tanto, los aliados de Maduro que aún no han sido arrestados están comenzando a desmoronarse. Algunos de los principales líderes chavistas, incluidos miembros del gabinete de Maduro, han intentado abandonar el país, pero las fuerzas de seguridad han cerrado las fronteras y los aeropuertos para evitar fugas. Los que aún permanecen en libertad saben que el tiempo corre en su contra. En las últimas 24 horas, varios altos funcionarios han sido detenidos, incluidos ministros y generales que jugaron un papel clave en el fraude electoral y la represión contra la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia continúa adelante con los juicios contra los colaboradores más cercanos de Maduro. Las primeras audiencias han sido transmitidas en vivo, y millones de venezolanos han visto cómo se exponen las pruebas que revelan el nivel de corrupción dentro del régimen. Los fiscales han presentado documentos y testimonios que detallan cómo se organizaron las elecciones fraudulentas y cómo se desviaron miles de millones de dólares de las arcas del Estado. Los jueces del TSJ han prometido que no habrá impunidad para ninguno de los involucrados. La captura de Jorge Rodríguez ha sido un golpe devastador para el círculo cercano de Maduro. Rodríguez, quien era uno de los cerebros detrás de las estrategias del régimen, fue arrestado mientras intentaba huir del país con documentos comprometedores. Su testimonio podría ser clave para revelar más detalles sobre las operaciones internas del régimen y cómo se mantuvo a pesar de la creciente oposición interna y externa. Los analistas políticos coinciden en que si Rodríguez coopera con las autoridades, la red de corrupción y abuso de poder que sostenía a Maduro podría desmoronarse rápidamente. El Ministerio de Defensa también está jugando un papel crucial en la transición. Aunque muchos altos mandos del ejército siguen siendo leales a Maduro, el nuevo gobierno ha logrado asegurar el apoyo de las fuerzas militares clave. El ministro de Defensa interino ha declarado públicamente que el ejército está comprometido con la protección de la Constitución y con el proceso de transición. Nuestra lealtad es con el pueblo venezolano, no con ningún individuo, afirmó en una conferencia de prensa. Este respaldo ha sido fundamental para mantener el control en las calles y evitar un posible colapso del orden. Las relaciones internacionales de Venezuela están siendo reconfiguradas. Países que habían cortado lazos con el régimen de Maduro han comenzado a restablecer sus relaciones diplomáticas con el gobierno de transición. Estados Unidos, España, Brasil y otros países han expresado su disposición a colaborar en la reconstrucción del país y en la organización de nuevas elecciones. Este es un momento histórico para Venezuela, y la comunidad internacional debe estar a la altura de las circunstancias, declaró un diplomático europeo. La ONU también ha ofrecido su apoyo en el proceso de pacificación y estabilización del país. El clima en las calles de Venezuela es de celebración, pero también de cautela. Aunque muchos venezolanos ven la caída de Maduro como una victoria, también temen que los colectivos armados o las facciones más radicales del chavismo intenten tomar represalias. En algunos barrios de Caracas, los ciudadanos han comenzado a organizarse para defender sus comunidades ante posibles actos de violencia. No sabemos qué pueden hacer los colectivos, pero no vamos a dejar que arruinen este momento, afirmó un residente.